Excelentísimo señor presidente y señores directivos y miembros del Club Siglo XXI, señoras y señores. Tengo que reconocer que por segunda vez el señor presidente de este club ha sido excesivamente amable conmigo. Y yo debo reconocer ese exceso para ser justo. Al menos de este modo quiero corresponder a esa amabilidad suya, ofreciéndole el tributo de este reconocimiento mío por sus palabras tan dignas, por ser de él de quien vienen, y tan excesivas por ser a mí a quien se dirige. Vengo con mucho gusto a esta tribuna y les felicito a ustedes por la labor que vienen haciendo en conformidad con un propósito que les guía, que es fundamentar sólidamente en nuestra sociedad española las bases del respeto y la convivencia social, sin lo cual el hombre no puede comportarse dignamente en esa sociedad a la que pertenece. A mí me es muy grato hacer este público reconocimiento de sus esfuerzos y sin duda también de los logros que ya se han conseguido en esta materia. Y hecho este reconocimiento por mi parte, que es un tributo de justicia a esa delicadeza suya, entro ya en el tema de mi disertación, que trata del servicio que puede prestar la Iglesia a la sociedad española de nuestro tiempo. Yo hablo de la Iglesia Santa de Dios, la que Cristo dejó instituida en el mundo para la salvación de los hombres. Si no fuera así, si no se tratara de la Iglesia Santa de Dios, no me interesaría hablar de ella en este momento. Ya lo hacen otros con excesiva frecuencia al tratar de esos temas que se formulan en términos más o menos como estos: la Iglesia como hecho cultural de primer orden, como factor de civilización humana, como expresión social de un modo de ser y de vivir, como realidad histórica en determinadas áreas del espacio y del tiempo. Son todos aspectos muy dignos de consideración, pero que para el caso no merecen la mía en este instante, en que me sitúo ante vosotros exclusivamente como obispo, no como historiador ni como sociólogo. Ministro soy por la disposición de Dios, dice San Pablo, ministerio que se me ha dado en orden a vosotros para desempeñar la predicación de la palabra de Dios, anunciándoos el misterio escondido. Hablo de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, de la Iglesia madre y maestra, que atrae así, o trata de atraer a todos los hombres y de convertirlos en hijos de Dios. De la Iglesia como signo de salvación y de verdad, alzada en medio de los pueblos para ofrecerlos orientación en su caminar. Esta Iglesia de Cristo no puede menos de atender a la experiencia propia de los hombres de su tiempo, so pena de incumplir la misma misión que le ha sido encomendada. Es la Iglesia que presenta la Sagrada Escritura bajo imágenes de aprisco y rebaño, campo y viña del Señor, edificio y templo de Dios, ciudad santa, Jerusalén celestial, Madre nuestra y esposa de Cristo. La misión de la Iglesia, dice la Constitución Gaudium et Spes, es religiosa y por lo mismo
plenamente humana, no al revés. Es religiosa. La Iglesia promotora del hombre. Esta Iglesia de Cristo, presentada así, favorece la auténtica promoción del hombre porque es la que presenta la verdad sobre el hombre en su totalidad. De su misma entraña brota su compromiso de amor. Y si el puro amor es el puro servicio, realmente el auténtico rostro de la Iglesia se refleja en el servicio que puede prestar a los hombres desde su propia identidad, no desde una presentación parcial o disimulada de su mensaje para que los hombres lo acepten más fácilmente. La Iglesia, entidad social visible y espiritual, avanza juntamente con toda la humanidad. Experimenta la suerte terrena del mundo, y su razón de ser es actuar como fermento y como alma de la sociedad, que debe renovarse en Cristo y transformarse en familia de Dios. Difunde sobre el universo mundo el reflejo de su luz, sobre todo curando y elevando la dignidad de la persona, consolidando la firmeza de la sociedad y dotando a la actividad diaria de los hombres de un sentido y de una significación mucho más profundos. Estas son palabras también de la Constitución conciliar Gaudium et Spes. Frente a la postura arbitraria de ideologías, sistemas, corrientes de pensamiento, creaciones literarias, etc., que decretan el bien y el mal por su cuenta, la Iglesia afirma que sólo la ley de Dios es garantía de libertad. Y esta garantía radica en que podemos apelar a una instancia objetiva ante la cual nuestra libertad es responsable y por la que somos juzgados. La libertad no puede existir sin referencia a Dios. Por esto la Iglesia, ha dicho Juan Pablo II en Nairobi, cree sin ambigüedad ni duda que una ideología atea no puede ser nunca el motor y la fuerza que haga avanzar el bienestar de los individuos o que promueva la justicia social, puesto que esa ideología arranca al hombre la libertad que Dios le ha dado, su expiación espiritual y el poder de amar a sus conciudadanos adecuadamente. Palabras muy recientes del Papa. El hombre no es creación del hombre. No podemos hacer de él y con él lo que queramos. Hay leyes del amor humano, de la sociedad profesional, de la sociedad política, que por afectar al ser del hombre constituyen el orden según Dios, y a él debe conformarse toda la sociedad para que se organice válidamente. En caso contrario, cualquier interés, cualquier ambición de poder, cualquier razón de Estado, cualquier arbitrariedad pueden constituirse en ley absoluta, desde el momento en que nada es juzgado en función de una norma superior. Por todo ello es tan vital la ayuda que la Iglesia puede prestar a la sociedad. Sociedad española hoy. La situación de la sociedad española de nuestro tiempo es más o menos la misma que la de los países del occidente europeo, pero sin la experiencia y la abundancia de bienes que estos tienen. Pluralista en cuanto a modos de pensar y de vivir. Democrática con todos los vicios y virtudes de la democracia. Sometida a la presión de los partidos políticos que la manipulan
y con capacidad para crearlos en el ejercicio de la libertad de asociación. Poco culta, poco instruida en la praxis del respeto a la diversidad en el modo de pensar y actuar de los demás. Lanzada impetuosamente hacia la conquista de metas más altas que las existentes en cuanto a bienestar, cultura, capacitación profesional, seguridad social, etc., pero desprovista de recursos suficientes para conseguirlo tan rápidamente como desearía. El anhelo de libertad está convirtiéndose, para muchos, en mera reivindicación de libertades aberrantes. La legítima diversidad de pensamiento viene a ser con frecuencia insulto soez, descalificación brutal del adversario, crítica despiadada de los valores más sagrados, torneo ingenioso de chulerías y desvergüenzas en muchos medios de expresión para ver quién tiene el puñal más afilado para herir e inutilizar a los demás. Una gran parte de la juventud se desentiende o se automargina del proyecto de vida en común en una actitud de desprecio generalizado, de suficiencia insolente, de no creencia en nada, de amoralismo radical que por no tener no tiene ni la atracción de la falsa belleza de los romanticismos de otra época, ni la áspera y destructora grandeza de los movimientos anarquistas. Da la impresión de que a la sociedad española le ha crecido un cuerpo nuevo, pero también de que no encuentra el traje que necesita ni la tela con que hacerlo. Con un agravante, que cuando se hacen juicios como este que estoy haciendo ahora, enseguida surgen los doctores de turno, prontos a rectificarnos, hablando de los nuevos valores que amanecen, de la brillante creatividad, de las esperanzas que hay que tener frente al futuro, de que es injusto desconocer los hermosos esfuerzos que hacen muchos para abrir cauces a una común participación de todos en la construcción del hecho social en este momento histórico, de la importancia que esto tiene desde el punto de vista ético, de que no hay que confundir los programas de la realización del hombre como ser libre que va consiguiendo poco a poco la integración de todas las fuerzas en orden al bien común, con los de una sociedad teocrática regida por los mandamientos de la ley de Dios, ya que no todo lo que es moral puede convertirse en legal, etcétera, etcétera. No niego esto. Pero es necesario tener presente lo otro para que los resultados que se van consiguiendo orienten certeramente nuestra conducta. No podemos ceder a la tentación del pesimismo, que es cerrazón de orgullo impotente, pero tampoco a las sibilinas ilusiones de un optimismo irreflexivo e insensato. Nuestra actitud ha de ser la de hombres de esperanza fundada en la verdad y en el análisis, que confiando en la providencia divina, hablo de los cristianos, se sienten forjadores de la historia presente y futura. La antinomia de nuestra sociedad española actual es manifiesta. Creo que no se puede negar. El ansia demencial de confort y de placer, sea como sea. La despersonalización de las masas ante las modas comerciales o del pensamiento. La concentración gregaria e imparable, por desgracia, de las multitudes en las grandes ciudades. La violencia, los odios, la esclavitud sexual, el desenfreno consumista, el reivindicacionismo insaciable, con olvido de los propios deberes, no ofrecen cauces adecuados para una vida social digna y elevada.
la ética exclusivamente de los derechos termina inexorablemente en la tiranía de los pequeños o los grandes despotismos de la persona, de las familias o de los grupos. Y sin embargo, reconozcámoslo, hay también en la sociedad española verdadera preocupación por encontrar soluciones para los grandes problemas que están en juego. Muchas familias, innumerables familias, muchos profesionales, muchos trabajadores de las diversas clases sociales, muchos empresarios, muchos hombres y mujeres que se afanan en los centros de formación y promoción humana, muchos sacerdotes y religiosos luchan abnegada y generosamente por una convivencia más justa y fraterna, con verdadero empeño en reconocer y valorar el bien allí donde se encuentre, para extraerlo como se extrae el diamante de la mina, pulirlo y ofrecerlo en unión con otros hallazgos de los demás en servicio a los hombres, sus hermanos. En el alma noble y honrada de tantos hombres y mujeres de España existe la honda convicción de que nuestro pueblo no puede quedar desahuciado, porque por muchos que sean nuestros desatinos, no merecemos el castigo de vernos privados de la ilusión colectiva de vivir con dignidad. Y si a esa honradez y nobleza añadimos la esperanza y el apremio salvador que nacen de la conciencia religiosa y católica, todavía no extinguida, la convicción se torna en confianza de que una revitalización de nuestra fe en Cristo pueda todavía impedir la caída progresiva en la indiferencia, en los odios, en la soberbia, en el afán de dominio que destroza la obra de nuestras manos y lleva consigo la ruina de la familia, de la juventud y del sentido trascendente de la vida. Esa honradez y esa fe impulsarán a los hombres y mujeres de España a trabajar para que la sociedad española marche bien, a prestar atención comprometida a valores y deberes sin cuya observancia la frase de que Dios ha confiado el mundo como tarea a los hombres para que lo hagan progresar no sería más que una pobre ilusión, en lugar de ser, como es, la clave más profunda de la filosofía de la historia y una consecuencia gloriosa del misterio de la encarnación redentora del Hijo de Dios. Y aquí es donde aparece la posibilidad del servicio que puede prestar la Iglesia hoy a la sociedad de nuestro tiempo. No es la única que puede servir y ayudar, pero yo hablo en este momento de la Iglesia porque a la Iglesia representa. Que los demás abran también sus manos para ofrecer sus colaboraciones y ayudas a esa sociedad a la que amamos, y que lo hagan desde todos los campos: la cultura, la política, el arte, el ocio, el trabajo, el amor, la amistad, desde todos los campos en que, siendo todos sembradores, han de arrojar su semilla. Servicio de la Iglesia. Durante muchos siglos, la Iglesia ha ayudado a los hombres y mujeres de España desde su propia estructura con los dones de que ella es portadora, y también desde la estructura del Estado confesionalmente católico. Ahora no es así, y me limito a reconocerlo como un hecho. Ahora la Iglesia está sola, sin más fuerza que la que nace de su propia naturaleza y sin más influencia política, en el sentido noble de la palabra, que la que le da el arraigo social que la Iglesia tiene en el alma del pueblo español. Pues bien, para que la Iglesia preste hoy el servicio que de ella hay derecho a esperar, juzgo importante, antes de señalar
campos concretos de actuación, establecer los siguientes principios. Primero, a mayor independencia respecto a los poderes del orden temporal, ha de corresponder por parte de la Iglesia un mayor esfuerzo por mantener y ofrecer a la sociedad española su propia identidad. Hablo de la identidad de la Iglesia, la de una institución sobrenatural y divina que, sin dejar de ayudar al hombre en el desarrollo de su vida personal y social ya en este mundo, se preocupe ante todo de ofrecerle el conocimiento de la palabra y la vida salvadora de Cristo para ayudarle a conseguir la paz, la justicia, la convivencia fraternal y la vida eterna. Sin el ofrecimiento de la vida eterna y los medios para alcanzarla, la Iglesia traiciona su misión. Sin la preocupación esforzada por el ideal de la justicia en el mundo, la Iglesia deja de ser fiel al mandamiento del amor fraterno. Pero como una y otra obligación nacen de la naturaleza divina de la Iglesia, en todo momento ha de brillar en ese servicio de la Iglesia a la sociedad el respeto a lo sagrado, la aceptación de la fe dada en depósito, la pureza de los dogmas y la moral de Cristo. Si esto falla, el amor fraterno se convierte en ideología o praxis revolucionaria, y la posibilidad de amar y alcanzar la vida eterna, que es el fruto último y definitivo de la redención, se desvanece y se extingue. Esta es la afirmación fundamental de la encíclica Redemptor Hominis de Juan Pablo II, verdadero programa de lo que debe ser hoy una antropología católica. La Iglesia española necesita, a mi juicio, recobrar esta identidad que en gran parte se ha perdido. Segundo principio. De lo sobrenatural cristiano brotará la mejor y más profunda ética social, no al revés. La variedad de los problemas humanos no pueden encontrar solución más que a partir de la verdad sobre el hombre en su totalidad. El error sobre el hombre produce errores sociales, injusticias, racismos y odios, ha dicho el Papa al mundo entero desde África. El agudo y certero escritor Chesterton dijo una vez que la revelación es como el sol. No lo podemos mirar, pero a su luz vemos las cosas. La luz que nos da la Iglesia es ayuda, en el sentido de que nos da seriedad profunda para enfocar los problemas del hombre, teniendo en cuenta su dignidad y su destino. Son muy concretas para el que quiera oírlas las exigencias de la relación del hombre consigo mismo, del hombre con el hombre, del individuo con la generalidad y del hombre en sus relaciones con Dios. Son muy concretas las exigencias que Cristo señala, y sus palabras son claras. En el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo hay unos fragmentos que tienen todos la misma estructura. Oísteis que se dijo, pero yo os digo. Y resuelve la contradicción. No juréis, dejad paso a una veracidad profunda, fruto de la lealtad de vuestra vida. Antes de dejar tu ofrenda en el altar, reconcíliate con tu hermano. La venganza y la pasión impiden conocer la justa medida. No se puede ser justo si no se busca algo que esté por encima de la sola justicia. El que manda sea como el que sirve, etcétera, etcétera. Hay que purificar el corazón hasta que el respeto a la dignidad del prójimo domine los deseos y las primeras manifestaciones. Un hombre así, con esta purificación, es una llamada a todos los demás y les hace comprender y tener conciencia de las fuerzas
que alberga en su interior. Respeto al hombre, pero en nombre de Dios, porque es como vamos a poder respetarle en nombre del hombre, en nombre de una instancia superior, que no queda al arbitrio de ninguna situación. La auténtica sociedad libre está integrada por hombres que en su interior sienten la fuerza del respeto fundado en que Dios ha creado al hombre como ser libre, noble y digno. Es falta de respeto, la avidez de sensacionalismo que se complace suciamente en desvelar y avergonzar. No se piensa lo que realmente se está destruyendo con la falta de respeto a los hombres, con la calumnia y la mentira como instrumento político. El ámbito público como elemento indispensable de la existencia democrática no autoriza la falsedad y la mentira. Las nuevas posibilidades de información no han encontrado todavía su ética. En nuestros días, cuando inunda nuestra sociedad esa falta de respeto a la dignidad del hombre, esa temible mezcla de altanería y trivialidad, es bueno pensar que Dios quiso al hombre a su imagen y semejanza. Solo el hombre que tiene una auténtica relación con sus semejantes, en eso conocerán que sois mis discípulos, halla a Dios y lo muestra. Y en toda esa relación pone de manifiesto su dignidad. Solo cuando comprendemos al hombre a la luz del cristianismo, habremos empezado a comprender esa dignidad. Y por eso digo que tiene tanta importancia ese mundo de lo sobrenatural cristiano para la ética social. Y por esto es tan grave la responsabilidad de la Iglesia, sobre todo por parte de sus ministros, cuando por ofrecer una imagen que creen más grata de ese misterio de la Iglesia al mundo moderno, la desnaturalizan, la sofocan en las redes de los humanismos, la reducen a pregonera de mensajes terrenos sobre el hombre, sin educar al hombre ni mostrarle cuáles son las raíces últimas de su dignidad. Así no se puede servir a la sociedad. Así, la Iglesia no se hará nunca más atractiva a la pobre humanidad que sufre, porque el consuelo que ofrezca será vano. La verdad que presente no será verdad. La redención que transmita será engañosa. La Iglesia no ha sido instituida para ser simpática o antipática, sino para ofrecer el misterio de Cristo revelado a los hombres, a los cuales ayuda, no cambiando la imagen de Cristo, sino presentándole en toda la grandeza de su cruz y de su amor infinito. Por poner un solo ejemplo, me atrevo a afirmar que las predicaciones de índole meramente social, rehuyendo cuidadosamente todo lo relativo al pecado y la virtud de cada persona, tachando de anacronismo las llamadas virtudes pasivas, incluso despreciando el ministerio de la confesión, aparte de ser una conculcación de la doctrina revelada, infligen un daño gravísimo al conjunto de la sociedad católica, porque eliminan la idea de culpa, de responsabilidad propia, de la necesidad del perdón. ¿Quién no necesita ser perdonado? Y de la posibilidad de confianza. Luego resulta que frente a todas estas actitudes más acordes, dicen, con la mentalidad del hombre moderno, el Papa Juan Pablo II baja el Viernes Santo a la Basílica de San Pedro a sentarse en un confesonario, en un gesto de mayor servicio al hombre que el de lavar los pies a 12 ancianos. Y tercer principio que estimo igualmente necesario hoy, en este momento, es
el de la necesidad de librarse de todo complejo de inferioridad por el hecho de ser católico. También esto tiene su importancia en nuestra convivencia social. Hemos pasado de un gloriosismo católico escandalosa y a veces ofensivamente proclamado a una actitud tímida y vergonzante, en que muchas veces se oculta hasta el nombre, porque en lugar del término católico se emplea sistemáticamente el de cristiano. Esto no puede justificarse en nombre del concilio, ni del ecumenismo, ni del respeto a los demás. Como católicos tenemos un credo propio, unos sacramentos inalterables, un sacrificio de la misa, una liturgia en conformidad con el credo, una moral de obligaciones específicas, una jerarquía. Me consta, por ejemplo, que algunos ministros de confesiones protestantes en España se han quejado de que con motivo de las deliberaciones y planteamientos sobre los problemas de la enseñanza, en este último año, se hable por nuestra parte sin más de la escuela cristiana, cuando este era un término que hace unos años usaban ellos exclusivamente. Quizás sea este un caso en que es lícito hablar así de la escuela cristiana, porque con ello damos a entender que defendemos también la libertad de enseñanza para los no católicos. Pero prescindiendo de este ejemplo, yo me refiero a cierta resistencia silenciosa y a veces pública dentro de la Iglesia a proclamar y defender el contenido y la expresión externa del hecho religioso católico, a la facilidad con que se tienden las manos en gesto de comprensión, benevolencia y disculpa a las ideologías, pensadores, escritores, periódicos, revistas, libros, movimientos, artículos, etc., de signo agnóstico e incluso hostil a lo católico, y por el contrario, el gesto hosco y la recriminación catoniana, cuando no sarcástica y amarga, contra los que se presentan a cuerpo limpio, confesando su fe católica, doctrinal y prácticamente. Me refiero a esa altanería displicente con que muchos consideran anticultural y, por supuesto, antimoderno el mantener la integridad de la fe y el custodiar una disciplina que la defiende. Me refiero a las burlas y caricaturas que se hacen de quienes dentro de la Iglesia no han cometido otro delito que proclamar lo que Pablo VI dijo 1000 veces sobre los abusos en la interpretación del concilio y las omisiones en el cumplimiento de lo que él mismo pedía, no en unos cuantos párrafos del mismo, sino en la totalidad de sus textos. Me refiero a los que, habiendo recibido con gran alborozo a Juan Pablo II, simplemente porque venía de Polonia y ya no era italiano, un simple dato sociológico, han empezado a atacarle y a mancharle con acusaciones injustas, simplemente porque se muestra como tiene que hacerlo el pontífice de la Iglesia Católica, que abre sus brazos al mundo entero, pero desde su puesto de servicio de vicario de Cristo en la institución que éste fundó, no en otra. Una de las principales razones, creo yo, del éxito de los viajes apostólicos del Papa está en que se presenta como lo que es y con las certezas de que es depositario, sin desafiar a nadie, pero sin ocultar a nadie tampoco lo que el Señor y la Iglesia Católica le piden que predique. A un pueblo como el español, que lleva grabado en su alma, en una gran proporción al menos, el influjo beneficioso de la cultura y aun de la religión católica, no se le puede presentar ahora este hecho de lo católico de modo tan aséptico y neutralista que parezca que es todo igual. Ello ocasionaría un trauma doloroso e innecesario, e incluso una ruptura en las convicciones internas de muchos
tal como han sido asimiladas y fomentadas. Si lo que se pretende es evitar confrontaciones y polémicas, favorecer el diálogo y el conocimiento recíproco, valorar lo que haya de bueno y provechoso donde quiera que se encuentre, pasar de las actitudes simplistas y excluyentes de otros tiempos a un esfuerzo común de integración y de respeto sin confusiones oscurecedoras, nadie debería oponerse a ello. Pertenezco a una generación de sacerdotes que ya en nuestra juventud leíamos con simpatía los escritos inspirados por un noble afán conciliador, o los que abogaban, podría citar ahora nombres de muchos de los que aparecían en estos intentos, nombres de personas alguna de las cuales está aquí presente. Leíamos con simpatía esos escritos. Todo lo que iba tratando de fomentar un afán conciliador, o los que abogaban dignamente por una España en que, como en un hogar común y patria intelectual de todos, pudiéramos los españoles escuchar a la vez las voces de un Menéndez Pelayo y de un Ortega y Gasset, por ejemplo, y así de tantos otros, sin convertir las diferencias en motivo de agresión o en griterío tumultuoso, como podrían hacerlo los partidarios de Joselito y de Belmonte. Pero esto no justifica el indiferentismo, ni mucho menos la huida cobarde ante los compromisos que comporta la fe que se profesa. Al pueblo español se le hace un agravio y un daño manifiesto si no se cuida con diligencia celosa y a la vez con caridad apostólica de precisar y señalar lo específico de la condición católica. Se necesita fijeza y precisión dogmática. Se necesita proclamación privada y pública de la fe. Se necesita incluso apologética. Se necesita que todo intento ecuménico esté fundado en la verdad de lo que proclamamos, no en el disimulo, la ocultación o las deformaciones. Se necesita, en suma, una defensa de lo cristiano y católico en la vida pública, en las asociaciones culturales, en los movimientos artísticos, en las actuaciones sindicales, en el campo de la acción política, que no es lo mismo que hacer una política católica. En una palabra, donde quiera que se pueda trabajar en ayuda del hombre y su destino. Campos de actuación. En realidad no hay ninguno que sea ajeno a la preocupación que ha de sentir la Iglesia en el servicio al hombre, y donde quiera que éste se encuentre y se desarrolle, allí ha de estar la Iglesia acompañándole y ofreciendo su ayuda. Y cuando digo la Iglesia me refiero no solo a la jerarquía, sino a todo el pueblo católico según las responsabilidades propias y la misión de cada uno. Pero por fuerza he de limitarme a señalar unos determinados campos concretos de actuación en los que pienso que la Iglesia puede prestar un servicio eminente a la sociedad española, supuestos los principios anteriormente señalados. Primero, lo sagrado del amor humano. Me ha llamado la atención la insistencia con que el Papa Juan Pablo II se refiere en su predicación desde el principio del pontificado a las raíces sagradas del amor del hombre y la mujer. Sin duda es porque ve y sufre como nadie la degradante trivialización a que se ha llegado en las ideas y en las costumbres en cuanto al amor de la pareja humana y en cuanto a la familia. Esto es ya una auténtica contracultura. De la sociedad civil y del derecho positivo se puede esperar muy poco para la dignificación del amor y para la protección de la familia, a no ser en cuanto a esta última en el orden económico, lo cual está por ver.
se presentan ya y seguramente serán aprobados proyectos de ley de divorcio que se ofrecen como una conquista de la modernidad y como un remedio a dolorosas situaciones existentes. Pues bien, el divorcio ni es moderno en el sentido positivo de la palabra, ni remedia nada, a no ser causando a la vez males mayores que los que trata de remediar. El error de perspectiva está en que al defender el divorcio como una solución, en casos determinados, se contempla una situación particular multiplicada, si se quiere, por 1000 o por 10.000 o por el número que sea. Pero el matrimonio es también un hecho social, y cuanto se haga en un caso particular repercute ineludiblemente en el conjunto de la sociedad a la que se propagan los daños derivados de la disolución del mismo, en virtud de las decisiones de los jueces autorizadas por las leyes. Cuando se dice que los católicos no tienen por qué imponer a los demás su concepción de la vida y de la unión conyugal, se comete un sofisma, porque no se trata de imponer nada a nadie, sino de defender algo suyo, aquello en que creen y aman, lo cual, una vez alterado en sus propiedades esenciales, hará que ellos mismos sean víctimas de la nueva situación que se va creando. Y por eso tienen derecho a prevenir la enfermedad sencillamente actuando como lo que son, en conformidad con su fe. Mas si lo que se quiere decir es que en concreto el legislador es quien no tiene derecho a imponer sus convicciones, sino a procurar lo que sea mejor para el bien común de la sociedad civil a la que rige y representa, lo admito, como lo admitimos todos. Pero ello mismo le obliga a estar seguro, moralmente seguro, de cómo se sirve mejor a ese bien común y de qué piensa y pide la sociedad española para la cual se va a legislar. Porque no se trata de una mera tolerancia, sino de una legislación directamente creadora e introductora de una situación nueva. Yo, por supuesto, me hago eco para España de las palabras que el Papa pronunció en Irlanda. Ojalá los irlandeses, dijo él, yo diría, ojalá los españoles, mantengan siempre el matrimonio a través de un compromiso personal y de una positiva acción social y legal. En todo caso, he aquí un campo en que en el futuro la Iglesia prestará un servicio eminente a la sociedad de nuestro tiempo. El amor del hombre y la mujer, el matrimonio y la familia, proclamados y defendidos según las enseñanzas de Cristo. Y es la historia la que demuestra que la Iglesia prestó. Se ofrece el matrimonio como sacramento. La gracia que lleva y comporta la han de hacer eficaz con su vida un hombre y una mujer tras su mutuo consentimiento. Gracia de amor sacrificado. Gracia que mantenga y transfigure su vida a pesar de las miserias y dificultades. Gracia que perdona y comprende y se olvida de sí y soporta el dolor. El elogio de San Pablo al amor cristiano brilla con fuerza en el sacramento del matrimonio. Amor sufrido, dulce, bienhechor. Amor que no obra temerariamente, no se ensoberbece, no es ambicioso, no busca sus intereses, busca el bien del otro, todo lo espera, no cesa jamás. Sin él, todo lo demás no vale, es fiel hasta la muerte. Segundo campo. La enseñanza y la educación religiosa. Importantísimo para la acción de la Iglesia en el servicio a la sociedad española de nuestros días. El mal fundamental de una parte del pensamiento actual, pero que está influyendo mucho en la juventud, es ser
expresión de actitudes negativas. Todo cuanto se presenta tiene la misma fuerza de la inteligencia para captar lo bueno, lo verdadero y lo justo. La politización de la universidad y de centros de formación y profesionalización va mucho más allá de la utilización de los locales para reuniones políticas. Esta politización es ya una interpretación de la totalidad de la vida. Se opone a todo. La Iglesia tiene que ofrecer hoy ya maestros de la afirmación, del sí a planes creativos y constructivos. Se trata de un planteamiento serio para que las estructuras estén al servicio de la vocación auténtica del hombre. Decir sí a la historia, a la primacía de la verdad, del bien, maravillosa tarea la que tienen las universidades católicas. Escuelas de formación de profesorado y otros centros superiores. Y los de educación general básica, bachillerato, formación profesional, que preparan y abren el espíritu a la grandeza de la vocación humana, a la creatividad, a la afirmación de la verdad y de lo noble. Se necesitan maestros, profesores, profesionales de la enseñanza, de la educación y de la investigación que sean profetas, no enterradores. El problema es el de la realidad del hombre, su singular puesto en el cosmos y su destino. Ya Mounier levantó hace más de 40 años su protesta contra una producción que no tenía como fin al hombre, sino que le aplastaba. Hizo esta protesta en nombre de la vocación de la persona humana, concebida íntegramente, ordenada a la trascendencia. Es siempre la hora de la invención. Hacen falta católicos que se liberen de encogimientos, de complejos de culpabilidad masoquista, de falsos miedos a la inteligencia y de la autocrítica como placer morboso. No de una crítica de sí mismos siempre necesaria, pero sí de esa autocrítica acobardada, leporina, que nos parece que nos obliga a huir de todos los ámbitos creadores de la sociedad, pensando en que únicamente van a traernos luz los que nos ofrezcan la que se enciende lejos de Cristo y su Evangelio. Las actividades temporales, las actividades terrestres, son la materia del ejercicio necesario en el caminar hacia Dios. Lo que hace más de medio siglo decía el poeta Guillermo Apollinaire a Pío X en un momento similar, puede decirse hoy de Juan Pablo II. El hombre más moderno sois vos, Papa Pío X. Así dijo aquel poeta. Los hombres se ahogan dentro de las jaulas que ellos mismos se han construido. Y el Papa abre horizontes a los hombres de todos los continentes y presenta el ideal humano de mayor vitalidad. Hay un conocimiento del hombre, de la vida humana, de sus normas, de sus valores, no solo opiniones, no solo perspectivas, cada una de las cuales suprime a las demás. Hay una verdad. No caer en el error de antes, la ciencia convertida en dogma fijo, tampoco en la desintegración de hoy, el relativismo. La honda certidumbre de que existe la verdad del hombre, de que existe el bien y de que el hombre puede encontrarlo, hacerlo y alcanzarlo, de que se puede percibir lo bueno y lo verdadero, es lo que ha hecho imperecedera la hazaña espiritual de muchos pensadores antiguos y válidos para todos los tiempos. Sócrates, Platón, Aristóteles, etc. Nos está confiada como un bien la libertad, pero también es un bien la norma obligatoria y vinculadora para que no se disuelva todo en el subjetivismo. En cada cosa, en cada ser, existe su verdad sobre la que no disponemos, sino que nos obliga con relación a la exigencia de su propio sentido. Dice la Constitución Gaudium et Spes: la cultura debe estar subordinada
a la perfección integral de la persona, al bien de la comunidad y de la sociedad humana entera, por lo cual es preciso cultivar el espíritu de tal manera que se promueva la capacidad de admiración, de intuición, de contemplación y de formación de un juicio personal, así como el poder cultivar el sentido de lo religioso, lo moral y lo social. La persona humana llega a su nivel humano cultivando los bienes y los valores naturales que integran su personalidad. La Iglesia tiene que ofrecer centros en que se eduque a los alumnos en un clima de alegría y de certeza en la fe de Cristo, en la gozosa confianza cristiana en la inteligencia, en una visión de la espléndida vocación humana según Cristo. Nos honra el reconocimiento de nuestros fallos, pero con tal de añadir que esas faltas consisten no en ser cristianos, sino en no serlo suficientemente. Y creo que este es un campo en el que por honradez tenemos que admitir que junto a la defensa que tenemos derecho a hacer de esa libertad de enseñanza en nuestros centros cristianos, también tenemos derecho a pedir que se haga un examen serio de si en todos esos centros cristianos se está confesando y educando en la fe de Cristo con el gozo y el compromiso y la absoluta capacidad de afirmación con que deben hacerlo los educadores de la fe. No a los centros de la Iglesia que no se atreven a hablar de Cristo y de la vida eterna como si ello fuera equivalente a apartar a los hombres de las tareas temporales. Por el contrario, se necesitan hombres verdaderamente fieles a la tierra porque son fieles a la obra de Dios. El juicio y la responsabilidad ante esta tarea cristiana no tiene comparación con las que comporta una concepción atea. He aquí estas palabras del padre Rahner, impresionantes. Los hijos de la tierra podemos amar a nuestra madre, la tierra. Podemos y debemos amarla, incluso cuando es tan espantosa y nos atormenta con su miseria y condenación a muerte. Porque desde que en ella entró el Señor para siempre, con su muerte y su resurrección, su miseria se ha tornado mera provisionalidad y mera prueba de nuestra fe en su más íntimo misterio, que es el Señor resucitado. Lo que la Iglesia de Cristo tiene que dar al mundo son hijos que defiendan su herencia y tradición por la conquista de un nuevo futuro. La tarea del cristiano en el mundo es obra de la fe que ama y coopera a la marcha de toda la realidad terrena hacia su propia gloria. Todo espera con dolores de parto la gloria de su redención. La Iglesia tiene que dar a la sociedad española, en los centros de formación católica, no unos cuantos técnicos y profesionales más, sino hombres que encuentran y vivan la salud gozosa de su fe, con confianza en su capacidad para conocer la realidad. Hombres que hagan con su obra presente a Dios en la sociedad y en el ritmo de su progreso con una verdadera actitud de honradez, objetividad, respeto al trabajo y sentido trascendente de la vida humana. Hombres conocedores de que el tiempo solo desgasta las cosas materiales y hace más profundas las del espíritu. Constructivos y creadores, con conciencia de lo que es una vida valiosa para la historia de la humanidad. No es cierto que la duda sea el criterio mismo de la existencia auténtica. Se pueden discutir una física, una astronomía, una biología, pero no la existencia de la naturaleza, de los astros y de la vida. Y también la teología tiende a aproximaciones más concretas del dato de la fe, pero no discute el dato de la fe, porque ello sería negar su objeto. Los católicos no pueden ser ni cobardes, ni dubitativos, ni cómplices, ni divisionarios ante la singular tarea de la vocación humana.
La ciencia hace saltar estructuras sociológicas y cosmológicas, pero el mensaje de Cristo siempre permanece. Nadie podrá negar honradamente el esfuerzo que está haciendo la Iglesia española, la jerarquía y las órdenes religiosas, para colaborar a esta tarea, con lo que únicamente pretende servir y cumplir con un deber que tiene impuesto por el mismo Cristo: id y enseñad. Es triste que la politización de estos temas los haga llegar a la opinión pública envueltos en una atmósfera enrarecida de reivindicación de derechos y proteccionismo económico, cuando lo único que la Iglesia pide es libertad y ayuda legal para que ésta sea efectiva y no una mera palabra. Ojalá esos consejos general y diocesanos de la educación católica que se trata de constituir realicen la hermosa tarea que se proponen de coordinar los trabajos de todos, impulsar la creación de las instituciones y el espíritu necesarios, y hacer comprender a unos y a otros todo lo que está en juego para la recta formación de los hombres, y que los educadores católicos cumplan su misión con entera fidelidad a la revelación y el magisterio de la Iglesia. Por último, el campo de actuación que señalo, aparte de estos: la Iglesia con los más pobres. Compromiso de presencia, iluminación y ayuda a los más pobres. Hablo de los pobres en el orden material y que sufren las consecuencias de las injustas desigualdades sociales, y de los pobres en el orden moral y religioso. Sobre los primeros existe una llamada evangélica de valor permanentemente actual. Lo que hace falta es no caer en la demagogia de predicar lo imposible, sin dejar de proclamar lo que es justo. Ahí va a haber muchos pobres en España. Nos duele a todos, y más que a nadie, a los hombres que tienen la responsabilidad de administrar eso que se llama la cosa pública. Los pobres, los sin voz, se encuentran hoy en todas partes, pero más que en ninguna, entre los campesinos, en los ambientes rurales, los niños, los ancianos, los jubilados, los inmigrantes, las madres de familia agobiadas, los obreros en paro. Y van a surgir otros, si el problema no se orienta bien desde el principio, los que se originen en el hecho de las autonomías, que aunque políticamente tengan su razón de ser, pueden dar lugar a más desigualdades sociales entre los hijos de una misma patria. La Iglesia prestará un gran servicio si logra que sus miembros, los laicos, los que tienen en sus manos como tarea propia el cuidado del orden temporal, se empeñan hasta los ojos en la lucha justa contra lo que sea injusto. Y sobre los segundos, los pobres en el orden moral y religioso, tengo que decir que son aún más que los primeros, porque se dan entre ellos y entre todos los demás. Y esta es una pobreza devoradora, implacable, que va produciendo estragos todos los días en los diversos tejidos del organismo social. Y si esto no es tarea preferente de la Iglesia, luchar contra esta pobreza, ¿cuál es entonces su misión en este mundo? Termino. Al reflexionar sobre la idea que ha inspirado toda mi disertación, creo haber sido fiel al propósito que me ha guiado: hablar del servicio de la Iglesia desde dentro de lo que es ella misma. Otra cosa me parecería un escamoteo. Creo en la Iglesia, en su riqueza sobrenatural y humana al servicio del hombre, y admito su impotencia para solucionar muchos problemas de la vida,
en cada ser humano y en cada sociedad de seres humanos. Así ha sido siempre y así seguirá siendo. Esa impotencia y debilidad no sofocan mi esperanza. Al contrario, la fortalecen y la fundamentan. Cristo no ha pedido a nadie revoluciones violentas. Solo ha pedido que le sigamos y tengamos como gloria ser sus discípulos. En esta fidelidad radica la posibilidad de ofrecer servicios eficaces a los hombres para la vida en este mundo y en el otro que Él con su redención nos ha ofrecido. No quisiera que se perdiera una sola partícula de esta posibilidad en la sociedad española a la que pertenezco. Solo esto, exclusivamente esto. No tributo alabanzas a nuestro pasado, ni quiero consolarme o atribularme con previsiones del porvenir. La Iglesia tiene una misión, que se esfuerce por cumplirla, y tiene un guía que lleva la luz en la mano, el Papa Juan Pablo II. Es la hora de las fidelidades más que de los gritos de viva el Papa. Y por supuesto, es la hora de las fidelidades mucho más que la de las críticas, las reticencias, las acusaciones, las falsas modernizaciones del catolicismo y las adhesiones laudatorias a este o a aquel teólogo, cuando de lo que se trata no es de la teología, sino de la fe. Muchas gracias.